Sí, sí. Bueno, buenas, gracias por venir. No diré cómo me llamo yo ni cómo se llama él porque no somos los invitados y los importantes están allí. Solo deciros dos cosas. La primera, Domestic Data Streamers es algo que yo personalmente sigo hace rato sin tener ni idea de realmente lo que hacen. De hecho, el otro día alguien me preguntó, oye, pero ¿me los vas a presentar? Bueno, no sé, ¿qué dirás? Son el futuro. Ah, vale. ¿Y qué más? Bienvenidos al futuro. Exacto. ¿Y qué más? Buscarlos en Google. Y me pareció una presentación genial, desde la total estupidez, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que me produce una envidia descomunal. O sea, celos y, bueno, espantosos sentimientos de Harakiri. Ahora, el que los va a presentar bien es Esteve Traveset, que los conoce mucho mejor que yo. Bueno, nada, buenas tardes a todos. Como sabéis, esta es la primera charla y ponencia de una serie de 3 que van a apoyar un poco el posgrado de publicidad digital, el workshop. Y con Vicente, cuando estuvimos pensando en ponentes, precisamente pensábamos en eso, en gente que realmente nos inspira y que está abriendo caminos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que de alguna manera marca las pautas de lo que va a ser para todos a los próximos años y sobre todo nos ejemplifica perfectamente cuáles pueden llegar a ser las oportunidades de aplicar la nueva comunicación o la nueva manera de conectar marcas y experiencias con las personas. O sea, Domestic Data Streamer, si no me equivoco, y ellos lo corregirán, es un estudio que lleva 1 año y medio, 2 años de vida y ya ha conseguido una visibilidad y una cantidad de premios totalmente envidiable. Por lo tanto, creo que somos muy afortunados de tenerlos esta tarde aquí con nosotros y disfrutar no solo de su visión, sino de la explicación de sus trabajos. Por lo tanto, lo único que os pido yo, ellos os los enseñarán y los explicarán mejor que nadie, es un fuerte aplauso para darles la bienvenida y a disfrutar. Hola, ¿sí? ¿Se me oye? Vale. Hola, ahora. Bueno, nosotros somos Domestic Data Streamers, yo soy Pau. Yo soy Dani. Y básicamente somos un estudio de interacción y visualización de datos de Barcelona. Empezamos cuatro personas, ahora somos 5, va a aparecer ahí, sí, es Axel. En el momento de la foto no estaba y luego pues hemos hecho este pequeño arreglo para que esté. Ahora ya no tiene tanto pelo, pero estamos los 5 y básicamente somos un equipo que lo que más nos caracteriza es que somos multidisciplinares, es decir, tocamos desde ingeniería, psicología, estadística, diseño gráfico, diseño de interiores, industrial, etc. Y bueno, nos hace especialmente ilusión estar aquí hoy porque nosotros estudiamos aquí, hace 3 años estamos estudiando aún aquí y bueno, o sea, de hecho, esto era nuestro despacho, era el aula, la tutoría 302. Y nos apropiamos de ese espacio porque no había nadie, había como un vacío aquí en Elisava que nadie sabía qué pasaba con esta tutoría y pues nos aprovechamos de él y lo colonizamos de esta manera. Y empezamos el estudio aquí, de hecho, o sea, esto era nuestro estudio, esto era Domestic Data Streamers en sus inicios. Y bueno, vamos a explicar un poco hoy la parte más teórica de nuestro proyecto, de nuestra idea de lo que estamos haciendo y vamos a ver algunos casos, proyectos actuales y proyectos que empezamos a hacer al principio y vamos a hacer un repaso por todas las fases a las que nosotros nos hemos referido con ejemplos y cosas que hemos ido viendo por la calle en diferentes viajes que hemos realizado. Bueno, hace unos meses leíamos un tuit en Intel que realmente nos cambió totalmente la percepción que teníamos de nuestra realidad. Decía que hacia el 2020 habría más datos digitales que estrellas en el mundo, ¿no? Y esto nos pareció fascinante, porque de alguna manera los seres humanos hemos estado explicando historias a través de las estrellas y ahora lo que está pasando es un poco lo mismo a través de los datos. A través de conectar estos puntos de información estamos empezando a explicar historias a través de ellos. Hay otro hecho que es bastante relevante que dice que el 90% de todos los datos se han generado a lo largo de los dos últimos años. Y esto era en 2013, por lo que hoy sería quizá un 96%.
Y es una cantidad que es enorme. ¿Y qué significa esta cantidad? Significa que casi la totalidad de estos datos ha nacido en un entorno digital. Y en este punto nosotros nos planteamos, hostia, ¿es este entorno digital el entorno para entender lo que estos datos realmente significan? Existe un gap gigantesco entre lo que es un dato y lo que la gente entiende como dato. Y si pones dato en Google, pues te encuentras esto, ¿no? Que son Matrix, estas imágenes de chungas, gente calculando cosas extrañas, neones azules, mundos, muchos números, gráficas extrañas e incomprensibles y mind maps infinitos, ¿no? Pero al final un dato son muchas más cosas y normalmente están siempre vinculadas a la naturaleza o a la naturaleza humana. Nosotros, por otra parte, trabajamos alrededor de diferentes disciplinas. Hablamos siempre de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Como la base de la mayoría de nuestros proyectos, pero como la base en la que se sustentan. Es decir, es la base que hace posibles ciertas realidades, ¿no? Y al final la mayoría de nosotros venimos en un background en diseño, que como sabréis la mayoría, al final a donde se está dirigiendo es a dar una respuesta, una solución a un problema concreto, a un briefing casi siempre, ¿no? Y aún así, y aún viniendo de una universidad como Elisava, ¿no? Que hace unos años seguía manteniendo un claim que era I'm not an artist, hemos intentado saltar esta barrera que existe entre el diseño y el arte y jugar muchas veces en lo que son estos bordes disciplinarios, ¿no? Pues el arte es capaz al final de generar preguntas que el diseño no puede, ¿no? De generar y empatizar con las personas de una forma mucho más directa. Y esta es la punta de lanza con la que nosotros trabajamos, a través del arte. Y vamos a explicaros un ejemplo y un esquema básico que existe desde los años 80 que explica muy bien cómo funciona cualquier proceso de datos, cualquier proyecto de datos, ¿no? Y tiene estas tres fases, luego a lo largo de los años se han ido poniendo nuevas fases, pero estas serían como las tres más básicas. La primera de todas sería raw data, que vendría a ser los datos crudos, ¿no? Cuando tú consigues unos datos, cuando tú haces un formulario, cuando tú generas un Excel, cuando tú generas una base de datos. Y son datos que son caóticos, que son difíciles de entender al final. Y al final esto lo puede hacer una máquina, que es convertir este raw data, esta información cruda, en información que se pueda leer, en información entendible, ¿no? Y bueno, es un paso importante generar este trasvaso y entender toda esta información, pero para nosotros el paso más importante es el tercero. ¿Cómo podemos hacer que en esta era de la información la gente se empiece a preocupar por una información en concreto? ¿Cómo podemos hacer que esta información se convierta en conocimiento para las personas? Y para nosotros es a través de la interacción, para nosotros es a través de generar experiencias con las personas. Os vamos a enseñar un ejemplo de un proyecto que hicimos hace un año en el Design Hub en Barcelona, y básicamente fue un proyecto que se llama Lifeline y preguntamos a unas 1.200 personas acerca de su edad, su sexo y hasta qué edad les gustaría vivir, o de otra forma, a qué edad les gustaría morir, ¿no? Y teníamos este raw data, esta base de datos, era un Excel inacabable con miles de datos de personas. Al final esto sería este primer paso. El segundo paso, que esto lo hizo un ordenador, fue convertir todo este raw data en una visualización muy estándar, ¿no? Y aquí podéis verla. Como podéis ver que los niños pretenden vivir hasta que son... Bueno, pretenden vivir hasta 140 años, o sea, una locura, están, ¿no? Visualizados los principales clústeres. El eje horizontal es el eje de las edades reales y el vertical es el eje de las edades deseadas para morir. Y entonces podéis ver esta curva gigantesca, ¿no? De los niños, pues 140, 120 años, a medida que crecen pues se van dando cuenta que la sanidad española está como está y se estabiliza un poco más. Y luego hay el punto este, que es el club de los 27, esta tendencia de muerte que han generado muchos artistas, ¿no? Y que la gente se pretende como sumar a ello y decir, joder, hostia, molaría morirse a los 27, ¿no? Como algo... Pero existe bueno, bastante gente. Luego ya se estabiliza un poco más, hacia los 60 vuelve a subir un poco. Y cuando te haces mayor piensas, joder, pues quizá no estoy tan mal a los 90, ¿no? Sí, siempre es como un poquito más, pero ya veis que las redondas pues, se van haciendo más pequeñas. Y esto sería como una visualización estándar. También porque hay menos gente, ¿no? O sea... Al final, ¿cuál es el papel del diseñador gráfico, del ser comunicador, ¿no? Dentro de estos 300 años de historia, dentro de la visualización de datos?
El papel ha sido generar a través de la tipografía, del equilibrio, de las tendencias de diseño, generar sistemas visuales que hagan esta información más fácil de leer, más atractiva, más entendible para las personas. Y para nosotros esto es un paso que es un primer paso, y en estos 300 años de historia ya va siendo la hora de dar un paso más allá y no hablar más de infográficos, sino hablar de infoexperiencias, de no solo fijarnos en lo visual, sino hablar también de todos los otros sentidos que tenemos. Y a continuación os vamos a poner el vídeo de la instalación que hicimos con estos mismos datos que os hemos enseñado. In life, there are things which we are able to decide and others which we can't. Death is one of those things that plays between these two possibilities, where one can decide when to die, but not for how long they will live for. 800 balloons mark the point between one's real age and the age at which they would like to die, in contrast with their gender. The white balloons are the coordinates of those who don't know at what age they want to die, whereas the black balloons are the coordinates of those who do know at what age they want to die. A volatile and ephemeral peace that questions our desire to live, and an irrefutable end of a journey, or in other words, a lifeline. Bien, con esta instalación, esta fue una de las primeras instalaciones que hicimos, fue la cuarta instalación que hicimos y La hicimos grande. sí. Y fue un experimento total, o sea, no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, pero nos dimos cuenta de muchas cosas. La principal era que cambiando la forma que teníamos de mostrar los datos, estaba cambiando totalmente la forma en que la gente entendía estos datos, ¿no? Y nos centramos en diversos puntos. El primero de todos fue la lectura a la que estamos acostumbrados, desde una lectura individual en nuestro ordenador, en nuestro móvil, en un libro, por ejemplo. Estamos acostumbrados a leer nosotros solos delante de esa realidad visual, ¿no? Y en esta situación en la que nosotros proponíamos estos datos, no estamos generando simplemente un espacio donde se enseñaban datos, sino estamos generando un espacio de discusión, de conversación, ¿no? Un punto de encuentro donde se hablaba de ese tema, donde la gente podía comparar sus propios datos con los de los demás. Por otra parte, hubo un punto en el que nosotros hemos estado intentando trabajar en cada uno de los proyectos, que es romper el monólogo. Es decir, la mayoría de visualizaciones de datos están específicamente diseñadas para generar un impacto sobre las personas, ¿no? En nuestro caso, nosotros lo que queríamos hacer era generar un equilibrio, es decir, darle poder a la gente para generar un impacto sobre la propia visualización, ¿no? De forma que se estableciese este diálogo, no un monólogo solo. Y al final lo hacíamos a través de que la gente diese su propia información, ¿no? Y era una manera en que la gente entendía mejor estos datos, pues dando su propia información podía entender los datos de los demás. Y todo esto era posible por el contexto, porque al final, si paras a alguien que no conoces por la calle y le preguntas, oye, ¿tú a qué edad te quieres morir?, pues te va a mirar con una cara un poco rara y seguramente no te va a contestar, pero si generas el contexto adecuado, entonces esto puede suceder, puedes conseguir esta información y no hacer sentir a alguien engañado, ¿no? Y es algo que no vemos nunca en los medios, ¿no? Y tú ves en el periódico o en la televisión, ves perfectamente cómo hay una falta de contexto absoluta en cómo se transmiten la información, los datos. Y puedes ver de la misma manera que expresan en un infográfico las temperaturas del fin de semana y los muertos en los 10 últimos años en Irak. Y esto es una falta de contexto, al final, una falta de educación en el medio en el que explicas una información, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que a la gente le importe una información, un dato en concreto, si lo estás mostrando de la misma manera que lo hacen todos los demás?
Bueno, este es otro proyecto que hicimos, es el primer proyecto que hicimos, este es donde se fundó todo lo que hoy es Domestic, y cada año repetimos la misma experiencia como una especie de aniversario que nos lleva un poco a los inicios, ¿no? Y básicamente nos vamos a la calle, nos vamos a los muros de Tres Chamanellas. Es un espacio que es muy curioso porque hay de todo ahí, es un hotspot para turistas, están todos los skaters que van allí, están los bloques, hay un hotel de 5 estrellas, está el Apolo también, hay una escuela pública al lado, o sea, hay mucha tipología de persona ahí. Y básicamente nosotros nos quedamos ahí durante 24 horas, o sea, día y noche, 24 horas seguidas, y le preguntamos a toda la gente que pasa delante de un muro sobre un tema en concreto, ¿no? En este caso, este año, trabajamos con la Universidad de Salamanca en un test en concreto que hablaba del optimismo y el pesimismo de las personas en relación a su estatus económico. De nuevo, estos son experimentos que hacemos. En este caso, bueno, os preguntaréis cómo le preguntamos a alguien sobre su poder adquisitivo en medio de la calle, ¿no? Y existe una fórmula que tiene una correlación directa, que es a partir del número de grifos y ventanas que tienen las personas en su casa. En el área de Barcelona puedes saber, pues, dentro de un margen de error, el poder adquisitivo de esa persona. Y... Lo cual lo hacía más complicado, irle a alguien y decirle, oye, ¿tú cuántas ventanas tienes en casa? ¿Y cuántos grifos? Y luego, no sé, es una información que la gente más era jodida. bastante sincera, porque claro, no entendía en qué se podía llevar esto, ¿no? Y sin embargo, o sea, nosotros aquí nos analizamos, ¿no?, a nosotros mismos, porque como era un experimento aprovechamos y teníamos la hipótesis de hasta qué punto una persona puede generar más optimismo, exacto, pesimismo. Una de las personas que estaba preguntando a la gente, y descubrimos que una de las chicas más guapas que estaba preguntando a la gente, lo que había hecho es generar una tendencia a que a la mayoría de chicos inflasen el número de ventanas y grifos. O sea, como no, yo tengo más grifos, ¿sabes? Una relación muy extraña, pero que claro, era... Y esto solo se ven los datos, o sea, no puedes verlo en primeras. Luego analizando nos fuimos dando cuenta de estos patrones que iban pasando por ahí. Y pasaban otras cosas. En este caso, por ejemplo, nosotros el día siguiente volvimos a hacer las fotos y nos encontramos a dos niños con su madre que iban allí, y básicamente uno de los niños se quedaba ahí como, mamá, yo soy este círculo de aquí, ¿no? Y era muy guapo porque de repente este niño se había apoderado de la obra, era suya, o sea, era su pieza, ¿no? Y nos dimos cuenta que realmente era eso, porque nosotros habíamos generado un sistema, pero era la gente propiamente quien lo llenaba de contenido. Y sí, luego hay cosas muy guapas de trabajar así directamente con la gente, que por ejemplo, a mí me fui a hablar con un tío que estaba viviendo ahí al lado, que estaba en la calle, y claro, en el momento que le pregunté, oye, ¿tú cuántos grifos tienes o cuántas ventanas tienes? Yo no tengo ventanas, tengo una única ventana, ¿no? Y no sé, al generar una pieza así, empiezas a darte cuenta de que lo que aporta la gente en la plaza también te lo está aportando a ti. Esto es muy bueno.
creo, en nuestro trabajo, ¿no? Que no solo es lo que se genera, sino lo que nos llevamos nosotros personalmente. Y bueno, al final lo que hacía esta especie de pared era un reflejo de toda la gente que había pasado, ¿no? Actuaba como una especie de espejo delante de las personas, ¿no? Pues se veían reflejadas todas, podías ver el flow map, el flujo de gente y además con todos esos otros atributos como el optimismo, pesimismo o el estatus económico. Bueno, como estos hemos hecho varios proyectos, algunos más locos que otros, algunos han salido, otros no. Como este de aquí. O sea, Pau es un poco un cabrón porque ha creado él la presentación y estábamos ahí visto y me ha dicho, no, es que vamos a... Ya me lo había hecho una vez esto. Os voy a explicar un proyecto que no salió, evidentemente. Era un proyecto que estaba pensado para US Barcelona, un festival de arte urbano, el Marc es quien lo organiza junto con Pau. Y básicamente alguien de la organización tuvo la maravillosa idea de que uno de los sponsors fuera un banco donante de semen, uno de los sponsors principales. Y entonces dijimos, joder, pues vamos a hacer una intervención que tenga algún tipo de relación. Entonces pensamos bueno, era una de las primeras piezas, aún no sabíamos que era Domestic, no habíamos creado nada de lo que entendemos hoy en día y pensamos que lo mejor que podíamos hacer era construir una polla de 40 metros, que de hecho no la construíamos nosotros, sino que la construía la gente con sus datos, ¿no? Con su aportación. Y esto era una rejilla, que era como una reja de estas de pescador, que todo empezaba en el suelo y poco a poco la gente iba introduciendo unos globos blancos, a modo de esperma, supongo, y había todo un tema de interacción aquí, y luego poco se iba generando esta escultura megalómana. Bueno, y además estaba justo en Gloria, o sea, delante de la Torre Akbar, y era como una especie de... Queríamos hacerle un poco competencia seria, ¿no? Porque esto era más serio que lo otro. Y básicamente había una... O sea, esto no se quedaba aquí, sino que tenía una trampilla en la parte de arriba y por la noche queríamos poner unos focos y que alguien tirase ahí y todo saliera, ¿no? Y era como... Bueno, es un proyecto que no salió, pero... Y que no tiene mucho sentido que expliquemos aquí, pero a Pau le mola de vez en cuando, pues que... O sea, hay una conclusión en todo esto. Bueno... Quiero decir... O sea, nosotros pensamos en las instalaciones y pensamos en la historia que hay detrás de cada una de ellas. Este puede parecer muy absurdo, pero incluso en esta pensamos en, vale, ¿cómo acaba esto? O sea, ¿cuál es el giro final, ¿no? Cuando ya habíamos construido esto, que ya estábamos bastante satisfechos, decidimos hacer el hotspot, la trampilla, para concluir una instalación, ¿no? Para ponerle un punto final, un the end. Y esto es una cosa que es muy importante en todas las instalaciones. Pero y también en el fondo tiene un mensaje bonito, joder, esto está construido por mucha gente. Esto tiene mucha gente que llenaba, ¿no? Y lo subía para arriba. Un trabajo de muchos. Sí, esto es un proyecto que hemos hecho para el MBC. El MBC es un festival de música que han empezado este año en Valencia. Y básicamente, cuando nos vinieron para pedir que hiciéramos una intervención ahí, nos planteamos que qué podíamos sacar de un proyecto de un festival de música. Entonces dijimos, hostia, quizás sería interesante analizar y entender el flow que genera la gente en un festival, ¿no? En el fondo, el mood flow que genera la gente, o lo que es lo mismo, lo que los distintos artistas generan a la gente en el festival. Y por ello decidimos crear todo un sistema, nos juntamos con unos antropólogos que lo que hicieron básicamente es infiltrarse a través de unas métricas que habíamos generado junto con ellos, infiltrarse dentro de los distintos conciertos, ir analizando poco a poco los distintos indicadores que daban los valores de flow. Es decir, por ejemplo, se medía el nivel de besos que había, el nivel de abrazos, el nivel de gente que iba totalmente destrozada, etcétera, etcétera, ¿no? Y poco a poco esto lo que se iba traduciendo a tiempo real eran creamos unos sistemas que lo que hacían era traducir todo este flow en un flow de luz. Y creamos una especie de ventiladores que lo que hacían era visualizar lo que estaba pasando o lo que los distintos artistas o músicos están generando en la gente. Y bueno, sí, como podéis ver, por ejemplo, esta era una de las piezas. Dependiendo de lo que estaba pasando, se hacía más grande, se hacía más pequeño, pasaba un poco, iba reproduciendo lo que estaba pasando a nivel lumínico. Lo interesante también, en este caso, trabajamos muchísimo lo que es la captación de datos, porque estamos trabajando con este equipo que se llama Spora,
y básicamente pudimos profundizar mucho más en cómo se captan los datos, cuáles son los indicadores y decidimos segmentar muchísimo, ¿no? Y incluso habían 10 personas repartidas por todo el festival y había, por ejemplo, pues 3 delante, 2 en el medio y 4 detrás. Iban a tiempo real pasando los datos que iban recolectando y enviándolos a través de su teléfono móvil. Y bueno, o sea, sacamos conclusiones bastante interesantes. La Rouge, no sé si conocéis, fue un grupo que lo petó, o sea, rompió todas las estadísticas y no era muy conocido en ese festival. Y después nos dimos cuenta de varias cosas. La más sorprendente para nosotros fue la del love flow, que es lo que llamamos nosotros, donde la gente pues ligaba más o pues estaba liando más entre ellos y tal. Y en las primeras filas nadie se liaba, en el medio pues ahí había como más conexión. Y atrás estaban todos los sucios ahí. Atrás sí. realmente se agrupaba toda la gente más. Todos juntos ahí. Sí. Y entonces la otra historia fue que los peores conciertos fueron los que generaron más amor, es decir, más parejas, más rolletes y tal. Es decir, o sea, tiene una utilidad real, que es que si queréis pillar, tenéis que ir a un concierto de mierda. muy malo, y poneros detrás de todo. O sea, y esperar así como, o sea, hoy pillo. Ya está, no tenéis que hacer nada más. Bueno, experimentos hacemos muchos, este es otro de ellos. Es un experimento que empezó Moritz Stefaner, es un diseñador alemán, y básicamente vino a Barcelona para el Sonar y nos propuso de hacer pues, un experimento juntos, que era el Data Quizzing, y empezamos a desarrollar cómo se podría visualizar, pues no solo a través de la vista, sino a través de la temperatura de un alimento, por ejemplo, o a través del grado de picante o del grado de sal que tenía un alimento, del sabor que tenía el mismo alimento, ¿no? Y básicamente en este caso empezamos a visualizar datos relacionados sobre el sexo. Bueno, o sea, parece muy recurrente, pero no es como... Hay con una conexión muy básica, sexo, comidas, es como mucha inteligencia. Y bueno, este se llamaba First Date Noodles y básicamente visualizaba la cantidad de hombres y mujeres que tendrían sexo durante la primera noche. Muchos, los hombres eran los azules, que eran los que estaban revueltos, había muchos más. Igualmente, o sea, a través del sabor tú podías ir descubriendo, tú tenías una leyenda y podías ir descubriendo los significados. Esto de cada está cosa. malísimo. Sí, o sea, está esto muy hicimos una movida con pescado, y, o sea, esto no tiene buena pinta, pero es que era horrible. La idea es que fuera fantástico. Pero fue horrible. Sí. Porque claro, o sea, nosotros... No en ese somos momento cocineros. Claro. O sea, No, y lo nos haríamos faltó- igual, nos lo haríamos faltó igual alguien ahora. que supiese cocinar ahí. Lo que quedó muy bueno fue el postre, que se llama Surgasm, y bueno, era azúcar con sabores, entonces era mucho más fácil de generar. Y básicamente hablaba de cómo le gustan, cuáles son las formas favoritas por las diferentes personas a llegar al orgasmo. Y al final pues te lo ibas comiendo, a través del sabor aprendías o podías llegar a entender pues esta información. Y al final, o sea, este proyecto es muy simbólico porque nosotros lo utilizamos para explicar que estos límites que nosotros estamos acostumbrados a tener a nivel disciplinario son límites simplemente formalistas. O sea, que realmente cuando tú quieres explicar algo, pero puedes hacer de 10.000 formas diferentes y esta es una más. Y, sí, y quizá también añadir que en este proyecto nos empezamos a dar cuenta que nosotros mismos somos máquinas, ¿no?, perfectas para analizar y procesar datos. A través de los 5 sentidos entendemos muchas cosas y reaccionamos ante estos distintos inputs de formas muy distintas. Es decir, que no solo es la vista, ¿no?, que es lo que normalmente se usa para enseñar información. Esto es un proyecto, a lo largo del tiempo que llevamos, hemos hecho un proyecto más comercial, que es para Krug, que no sé si conocéis. Se venden como el champán más bueno del mundo. Entonces, esta gente básicamente tienen una singularidad, que es que el champán el Krug Grand Cuvée, es un champán que está hecho a través de 200 distintos viñedos, muchos tipos de uva, y eso lo hace singular. Porque el señor de Krug en su momento pensó, hostia, si un día esta partida de racimos no me sale bien, lo voy a usar con otra, ¿no? Entonces decidió mezclar muchos tipos de uva y generar esta... O sea, al final tienen ahí un sommelier que es el Eric Levain, que es todo él está caracterizado como un rollo el perfumista, ¿no? Y es un tío súper bien vestido que viene, prueba,
dice este y este, ¿no? Y entonces seleccionan, hace esta selección de vinos y a partir de ahí pues, crean el champán que tarda 10 años y después de estos 10 años, después de la selección de 250 diferentes vinos, pues se genera el Krug Grand Cuvée. Y cada año es distinto. Sí. Entonces, cada año hacen como la gran presentación y este año lo hicieron en Berlín y nos pidieron de generar toda una instalación, o en realidad fueron 3 distintas instalaciones en 3 espacios distintos de una galería, que pudiera explicar un poco la historia y ayudar a Eric en el momento de presentar este cava, ¿no? Entonces, en la primera sala lo que hicimos es reproducir los fenómenos atmosféricos que suceden en Francia, en la región donde están estos viñedos, y lo hicimos de la siguiente manera. Lo que hicimos crear estas 12 piezas cerámicas, cada una de ellas representando un mes, y como podéis ver, pues en los meses más calurosos son los más rojos, evidentemente, y a medida que se va haciendo invierno, pues también cambian los colores, ¿no? Y trabajamos a través de materiales como muy esculturales, porque ellos lo que querían en ese caso, pero añadimos una pequeña historia de interacción, que era que tú podías escuchar las lluvias que habían ocurrido en cada uno de estos distintos meses, tocando las distintas aguas que había en cada uno de estos distintos cuencos, ¿no? Al final se genera una interacción interesante porque no solo queríamos que escuchasen la lluvia, o sea, un poco que entendiesen los fenómenos atmosféricos que habían rodeado cada uno de los meses que habían creado el Krug Grand Cuvée, sino que también queríamos que la gente jugase con ellos, de forma que empezamos a jugar con tonos musicales al principio de cada pista de audio y la gente empezaba a generar música a través de las lluvias de los diferentes meses, de forma que los podía comparar de una forma jugando, ¿no? Aprendiendo mientras jugaban. Luego esta era otra pieza que hicimos, que era más metafórica, quizá se salía un poco de la línea de lo que trabajamos normalmente, pero también fue un ejercicio muy interesante para poder trabajar en medios más estáticos, que normalmente no es lo que nos caracteriza, ¿no? Pero en este caso lo que estábamos es visualizando de algún modo los miles y miles y miles de notas que toman los distintos sommeliers que forman parte de todo este grupo, para que luego este tío, el Eric, pueda decidir cuáles son los puntos que hacen este champán, ¿no? O sea, él ha fichado una especie de gente que es como el Barça del champán y de los vinos, y entonces se van a hacer las catas juntos y cada uno de estos tiene una libreta donde saca, no sé si 400 notas de cada uno de los diferentes vinos, ¿no? Y entonces se cierra, Eric le ven un mes con todas las notas de toda esta gente. Es una mente maravillosa. Y luego pues sale al cabo de un mes, es un poco más delgado y con la receta final. Y finalmente había esta instalación, que si me enseñas la otra, está hecha de arena. Lo que estaba representando de algún modo era los distintos tipos de vinos que formaban esta botella, pero también, una vez más, era una cosa más metafórica, estaba trabajada más desde un punto de vista estético. Luego ahora Pau os va a contar. Bien, esta es la última instalación que hemos hecho. Nos la pidieron desde San Francisco, en la California Academy of Science. Y bueno, es una ciudad muy particular y tiene este museo que, bueno, es entre museo y galería, es algo muy extraño. Tienen un caimán albino en medio de la sala, es algo muy extraño. Y hay como una cúpula y hay mariposas ahí, es una locura. Es realmente interesante el sitio porque está en el centro de una de las ciudades más tecnológicas del mundo, rodeado de todas las grandes empresas de Silicon Valley, y básicamente se han generado un oasis natural ahí. Es la Academia de las Ciencias. Sí. Y entonces básicamente nos pidieron que hiciésemos una instalación que pudiese hablar de la conexión que tienen los ciudadanos de San Francisco con la propia naturaleza, ¿no? Y claro, nos enfrentamos a muchas realidades. La primera era que teníamos que generar una instalación desde aquí, en ese caso, que no podíamos estar mucho tiempo ahí y que teníamos que desarrollar algo que fuera sencillo, que se pudiese aplicar en muchos sitios diferentes de los jardines, porque tenían unos jardines infinitos, entonces lo querían disponer en diferentes sitios. Y que además querían repetir la instalación un día al mes durante 6 meses. Sí.
Entonces vinimos con esta idea de, ¿y si le preguntásemos a la gente y a medida que le fuésemos preguntando sobre sus datos, fuesen construyendo algo conjuntamente, ¿no? Y empezamos a hablar sobre los conceptos que están relacionados con uno mismo y que al final están condicionando tu relación con la naturaleza. Y uno de ellos es de dónde vienes, ¿no? Si vienes de un entorno muy natural, si vienes de una casa con jardín, si vienes de una casa en un pueblo, si ya has vivido tu vida en un apartamento en la ciudad. Y eso componía la primera pregunta, ¿no? Que tú tenías que coger una varilla de estas que podéis ver aquí y había muchos tamaños diferentes, tenías que seleccionar el tuyo. La siguiente pregunta era si estabas de acuerdo o no con la tipología de relación que tenías tú con la naturaleza, ¿no? Había una serie de preguntas alrededor, pero estas eran las principales. Entonces, en este caso, tú tenías que coger una de estas piezas blancas o rojas, dependiendo de esto. Y finalmente, repartidas por todo el jardín, podías ver esta especie de nidos que en cada uno de ellos hablaba sobre la cantidad de veces que tú puedes llegar a conectar en un mes con la naturaleza, por ejemplo, en una semana, en un día. Y poco a poco la gente al final lo que iba haciendo es clavando estas piezas en el suelo, en cada uno de estos nidos, generando estas constelaciones, ¿no? Y era una de las cosas interesantes que descubrimos, que al final la gente venía a ver esto como casi un elemento vivo, orgánico, ¿no? Que se iba creciendo, que de repente caía una parte por el peso de todas las cosas que habían pasado, ¿no? Que de repente alguien se salía del nido y decía, no, yo estoy entre estos dos, y pasaban cosas que estaban fuera de lo que esperábamos. Y al final, otra vez, la gran dificultad en este caso era cómo podíamos generar metáforas con materiales tan artificiales como es el metal, o como es un LED, o como es una impresión 3D, con la propia naturaleza del lugar, ¿no? Cómo podíamos generar piezas que al final tuviesen, que el solo hecho de clavar algo te estuviese dando la respuesta a una idea, a una pregunta que tú tenías. Luego otro proyecto que hicimos, este fue un poco antes, es un encargo desde el FAT, que son supongo que lo conoceréis, son los premios de diseño y arquitectura aquí en Barcelona, y básicamente nos pidieron de generar un sistema de votos para el premio del público del año pasado. Entonces básicamente nosotros nos encontramos con una realidad que era la siguiente. El año pasado lo que pasaba, antes de que nosotros hiciéramos la instalación, es que la gente votaba vía Twitter. Veía los distintos proyectos seleccionados en una página web y a través de un hashtag concreto asociado a cada proyecto, votaba el proyecto que más le gustaba. Entonces nosotros... Si pudieras que... Lo que hicimos es plantear un cambio en cuál era el papel del votante, ¿no? Y darle una importancia a esa persona, a ese voto. Generamos esta máquina que lo que hacía era convertir los distintos votos en como gotas de oro, y cada una de estas gotas caía en uno de los tubos de ensayo que representaba cada uno de los proyectos seleccionados, de modo que a lo largo de la gente, de las distintas votaciones de las distintas personas, se veía el infográfico que iba creciendo, y finalmente generaba esta visualización que se había convertido no en una cosa digital sino en algo físico. ¿Qué tiene de interesante esto? Que de alguna manera estábamos cambiando el papel que tiene una persona en lo que se refiere a un voto, ¿no? En el momento en que nosotros le estábamos dando un volumen, un color, una forma al voto de cada persona, esa persona podía referirse, podía asociar su participación en una cosa física que podía ver. Y por otro lado estábamos añadiendo una capa de transparencia. Una capa de transparencia en lo que se refiere a todo el proceso de votación. Es decir, normalmente un proceso de votación es opaco, ¿no? Nadie lo ve. Solamente te dan los resultados. En este caso, lo que estábamos proponiendo era un sistema que permitía ver cuál era el proceso y cómo estaba progresando el sistema de votos, lo cual generaba una relación entre los votos de la gente y el espacio, de algún modo. Bien, sí, este es el último proyecto que vamos a mostrar hoy, es Sunfolds, es un proyecto que hicimos para el CCCB y vino, o sea, es raro porque normalmente cuando
viene una institución cultural o un museo, pues normalmente te dice un poco el contexto en el que se va a encontrar la pieza y te da bastante libertad en la ejecución de ella. Pero en este caso, esta instalación en concreto iba a la exposición Big Bang Data, y es una exposición que es itinerante. Ahora está actualmente en Madrid, pero empezó aquí en Barcelona. Y los comisarios están muy interesados en poder analizar la propia instalación, la propia exposición, para saber cómo tenía que evolucionar en el futuro, ¿no? Qué impacto tendría. Y nos hicieron una pregunta que fue, vale, si os cerramos una habitación 5 obras de arte diferente, ¿podemos calcular y cuantificar el impacto que tienen estas 5 obras de arte en este espacio? Y bueno, este es el proyecto que nosotros realizamos con esta pregunta. Los datos se han convertido en una de las materias principales con las que le damos forma al mundo hoy. Es un proyecto que presenta piezas artísticas, piezas de investigación, incluso productos comerciales, y que además ha producido una serie de piezas ex professo para la exposición. Nos interesa intentar buscar patrones de comportamiento humano dentro de un espacio como la exposición. Nos interesa saber cuánto tiempo, por ejemplo, disfrutas una obra, cuánto tiempo destinas a la atención en un espacio concreto. La pieza de Domestic Data Streamers hace precisamente esto. Coge una tecnología presente en muchos espacios públicos, una tecnología que sirve para contar personas, para medir el tiempo, y transforma esta información en algo tan tangible y tan físico como granos de arena. Y además estos granos de arena corren por quizás el sistema o la mecánica más antigua para medir el tiempo que tenemos asociada a la encarnación del tiempo, ¿no? El reloj de arena. Bien, al final nosotros lo que hacíamos aquí, o sea, obviamente el impacto de una obra de arte es cuantificable porque es subjetivo, entonces lo que decidimos hacer era cuantificar el tiempo, ¿no? Y luego estaba en la decisión de cada uno saber cómo interpretarlo, eso, si era porque era mejor o porque era más polémica o por lo que fuese. Pero nosotros utilizamos estas cámaras Kinect con un software que está muy utilizado, pues lo utilizan marcas como Zara, como H&M, para ver pues, el impacto que tienen pues, en sus aparadores, pues, diferentes modelos, etc. Y utilizamos esa tecnología y básicamente llevamos cada segundo de cada persona que miraba directamente una de las 5 piezas de arte que había ahí, la convertíamos en granos de arena. Al final teníamos 5 relojes y cada una pues iba retransmitiendo en streaming lo que estaba pasando. Y bueno, en este caso tuvimos una experiencia interesante, que es que el día antes de la inauguración, no era ni la inauguración, simplemente venían pues, todos los comisarios y venía toda la gente del museo, y estábamos un poco nerviosos, fuimos a ver que todo estuviese perfectamente Después bien. de haber estado 1 o 2 meses, pero sin, o sea, 24/7 cada día liados con temas de electrónica, haciendo el tema del cristal, todo, no teníamos ni puta idea de hacer nada de todo esto. Bueno, y funcionaba, sorprendentemente funcionaba todo y perfecto. Entonces fuimos este día por la mañana para ver que todo está perfectamente funcionando, y a primera hora nos dimos cuenta pues, que había caído arena durante la noche, ¿no? Y dijimos, mierda, o sea, no funciona porque no ha pasado nadie esta noche por la exposición. Esta exposición no está abierta, por lo tanto es imposible que esté cuantificando el impacto de los visitantes, ¿no? Sobre las obras. Así que estuvimos preguntando un poco, ver qué pasaba ahí en el sistema, y nos dimos cuenta que en verdad lo que había cuantificado esta instalación era el impacto del personal de limpieza a lo largo de toda la exposición, de forma que sabíamos qué zonas estaban más limpias que otras. Y bueno, o sea, realmente teníamos información valiosa para el museo, pero otro tipo de... y bueno, sacamos muchas conclusiones, pero la más interesante en este caso fue que la gente cuando llegaba aquí, esta pieza estaba al final de la exposición, y cuando llegaba aquí y veía y entendía como todo el concepto que había y a qué se refería cada una de las piezas, y veía pues diferencias reales en la atención que le había dedicado el público a cada una de las piezas, volvían atrás, ¿no? Y volvían a ver las 5 piezas estas. Y esto es una de las cosas que más nos interesan, que no es la visualización en sí, sino de lo que es capaz de, cuando una visualización, el mostrar algo que antes era invisible, es capaz de cambiar el comportamiento humano o la forma que tenemos de ver las cosas. Y la forma de ver las cosas es una de
de las cosas que siempre hablamos y nos encanta enseñar estos procesos que normalmente están ocultos, ¿no? Este es el proceso con el que trabajamos para hacer la instalación. Enrique es una de las personas a las que más queremos en el mundo. El diseño gráfico es una herramienta como lo es una persona que sopla vidrio, como un metalero. Sí, bueno, este es el metalero, ¿no? De Paco, que vive al lado de mi casa, y hostia, nos habíamos conocido de conversaciones, pero ahora prácticamente es como mi segundo padre. No es mentira, creo que sé más cosas y más historias de Paco que de mi propio padre. Y es jodido, no es verdad esto. Yo sé que Paco leía la Penthouse cuando era más joven, fue muy serio con este tío al lado. Bueno, cuando hablamos nosotros de datos, ahora ya concluyendo un poco, cuando hablamos de datos normalmente pues, generamos esta reflexión y esta proyección directa a lo que significan, que al final son símbolos, son números, ¿no? Pero detrás de un número hay muchas cosas, puede haber una muerte, un asesinato, puede haber un nacimiento, pueden haber cosas que cambian la vida de las personas, pueden haber datos que realmente cambian totalmente el escenario para cada una de las personas. Y el problema que tienen los datos es que al final funcionan de forma acumulativa, ¿no? Y pues cuando funciona algo de forma acumulativa, al final lo que está pasando es que estás perdiendo la imagen nítida de lo que está pasando, estás perdiendo el nombre y el apellido de lo que hay detrás de este dato, ¿no? Y cuando nos referimos a esto, hablamos siempre de la realidad que percibimos a través de los datos versus la realidad que existe, ¿no? Y gran parte de nuestro trabajo o de los retos que nosotros intentamos afrontar es de cómo podemos acercar esta realidad a la realidad que percibimos, ¿no? Cómo podemos generar y acortar estas distancias que existen. Y al final nos hemos subido en este fenómeno que es pues una tendencia, como otras muchas, que es el Big Data, aunque existe esto desde los años 90, ahora es el momento de esta ola gigantesca y se están invirtiendo millones y billones de dólares en investigación sobre Big Data, sobre lo que podemos sacar, la información que podemos descubrir y generar conocimiento a través de esto. Pero sin embargo no estamos invirtiendo ni el tiempo, ni el talento, ni el dinero en hablar ni transmitir todo este conocimiento, ¿no? Y esto viene dado muchas veces por la trascendencia que le damos a las cosas. Y es que, bueno, José Luis de Vicente siempre dice una cosa, que es que si hasta el siglo XIX tú podías llegar a leer una cultura, una civilización entera a través de exponentes culturales como la literatura, ¿no? O el arte, y en el siglo XX ya podías hacerlo a través de la televisión o el cine, en el siglo XXI la forma más certera de hacerlo con una civilización entera, con una cultura, va a ser las bases de datos, ¿no? Y es imposible llegar a entender una civilización si no existe ni la poética, si no existe esta distancia real entre lo que percibimos y lo que existe, si lo único que vemos son números. Entender la civilización a través del PowerPoint, ¿no? Al final, nosotros lo hemos visto, este concepto de la trascendencia reiterado en muchos aspectos, desde la literatura, al arte, al cine, a la televisión, hasta los momentos contemporáneos más importantes que han trascendido más. No han trascendido más por lo que han sido, sino por cómo han sido contados, por el medio en el que han sido contados, por la insistencia con la que se han contado.
¿no? Y nosotros nos hemos visto pues, abocados a muchos ejemplos, y hemos visto muchísimos. Yo hace unos años, ya 5 o 6 años, estuve en Birkenau, en el campo de concentración de Auschwitz, y pude visitarlo, y básicamente existe una instalación dentro que me dejó totalmente aquello, y es esta, es una habitación entera, es un pabellón gigantesco que, bueno, está lleno de pelo humano de las últimas víctimas que fueron ejecutadas allí, y básicamente cuando llegaron los rusos pues decidieron guardar este pelo como testimonio de lo que había pasado. Al final los nazis lo que hacían es pues, guardaban este pelo para hacer trajes militares. Y ver esto, o sea, generar esta instalación, verla en esta vitrina gigantesca en un pabellón infinito, te hace olvidar todos los números, todos los libros, todas las películas, todo lo que te han explicado sobre lo que pasó allí. O sea, este número es mucho más real que cualquier otra cosa. Y aquí es donde entra la trascendencia, porque esto trasciende mucho más. Y no hace falta ser tan dramático, o sea, podemos ver los mismos ejemplos en muchos sitios. Yo, desde pequeño, bueno, iba al pueblo de vacaciones y pasaba siempre por el pantà de Sau, que es pues, un pantà que hay aquí en Cataluña, y tiene una particularidad este pantano, ¿no? Pero es que puedes llegar a leer conceptos atmosféricos a través de cómo está. Y normalmente los conceptos atmosféricos pues, se leen de esta manera, ¿no? Pues tú ves un mapa y ves pues, ciertos datos que se transforman a través de lo visual, a través de una leyenda, etc. Pero mi forma de leerlo con 4 años era muy diferente, y es que la particularidad que tiene este pantano es que tiene una ermita en el medio, y según el momento del año, las lluvias del año, tú puedes ver aparecer y desaparecer como un infográfico real esta ermita, ¿no? Y al final esto es lo que trasciende, mucho más que cualquier cosa, porque yo cuando pasaba con coche y cuando sigo pasando con el coche me quedo allí flipado buscándola y viendo en qué grado está, porque realmente es mucho más importante. Y ejemplos, pues nos hemos encontrado muchísimos, ¿no? Y este es un ejemplo que nos encontramos cuando fuimos a San Francisco, fuimos a Venice Beach y nos encontramos estas 2 personas sin techo que se habían montado una instalación allí en la calle, que la gente hacía cola para darle pues, sus dólares. Y creyendo nosotros que estábamos inventando algo, ¿no? Que estábamos generando alguna historia, cuando en realidad hay ejemplos en la misma calle, ¿no? De lo que puede ser una visualización de datos que tiene un concepto que es más serio, ¿no? Que es decir, hostia, ¿cómo puedo hacer que la gente entienda algo o tenga una experiencia? Es lo que estaban haciendo estas 2 personas. Estaban utilizando un recurso muy básico que es tú dame dinero, pero por la manera o la estructura que habían construido estaban generando mucha pasta. Bueno, no solo dinero, o sea, lo que fue brutal aquí fue hablar con ellos y que ellos nos hablaban de que la gente quiere dar su opinión, ¿no? Y que ellos simplemente voy a generar un sistema para que la gente lo diese, ¿no? Aunque fuese pagando, pero en este caso pues la daban, ¿no? Y la gente realmente, yo di $1 porque lo vi allí, increíble, ¿no? Y al final son sistemas que se pueden aplicar de muchas formas diferentes y vemos en muchísimos lados. Este hombre nos lo encontramos en la playa de Santa Bárbara y es un veterano de guerra. Básicamente nos contaba pues, que durante 15 años ha estado llevando una organización, una ONG que se llama Costs of War, y esta organización se dedica básicamente a dar difusión, divulgar todo el dinero que el gobierno se gasta pues, en costes militares pues, para financiar guerras. Y lo que se podría hacer con todo este dinero, ¿no? Y durante los últimos 11-12 años ha tenido una repercusión pues, mínima, con mucho más dinero del que está teniendo ahora, y básicamente pues, decidió hacer algo porque quería llegar al Congreso, quería llegar a la prensa, quería tener pues, cierto impacto. Así que lo que decidió fue plantarse en los sitios más turísticos de Estados Unidos y generar estas instalaciones en todas las playas donde físicamente explicaba estos datos de una forma súper didáctica entre la gente, entre pues, las playeras, entre las toallas, iba enseñando ahí de una forma mega impactante pues, toda esta información que realmente trasciende cuando la ves, cuando te interesa, ¿no? Verla. Y al final esto es un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros le estamos dando mucha importancia no solo a los datos, lo que son en sí, sino cómo los tenemos que explicar, porque será en el momento en que nosotros sepamos la forma ideal en que los tenemos que explicar que a la gente le empezarán a importar estos datos. Y eso es todo. Muchas gracias.
Creo que ahora hay este turno incómodo de preguntas. Si alguien quiere preguntar, pues adelante, es invitado. Marc, que tienes. ¿Cómo fue que decidieron trabajar con datos? ¿Por qué su primera idea? Sin querer, totalmente. Nosotros nos planteamos, nosotros... Yo era grafitero y teníamos que hacer una exposición de graffiti y estábamos un poco aburridos de hacer grafitis y entonces decidimos, era esta que visteis en Tres Chamanellas, pues el año anterior habíamos hecho una similar y básicamente pues con mucha más gente porque éramos un grupo más grande, pensamos, vale, ¿cómo podríamos generar un graffiti que fuese interactivo, que se fuese construyendo por el paso de las personas, que se fuese construyendo pues por el hacer de la gente, ¿no? Y llegamos a esta conclusión. Anteriormente habíamos trabajado cada uno con datos de forma separada, sin querer casi. Habíamos estado... de cartografía, sí, de números meteorológicos. Y habíamos estado haciendo alguna instalación juntos también, pero realmente fue porque sí, y de un proyecto nos llamaron para otro, y a otro, y poco a poco vimos entendiendo de una forma súper orgánica que trabajamos bien juntos y que estábamos empezando a ver un camino que se nos apareció directamente porque no teníamos ni idea de lo que eran los datos. A mí personalmente los datos no me importan nada, al menos hasta hace un tiempo no me importaban y ahora estoy basándome mi día a día a los datos porque he visto que de alguna manera es una herramienta que sirve y nos puede servir a todos para contar historias. Y aparte historias muy interesantes y con un fondo científico, que esto es quizá lo interesante, ¿no? Claro, porque al final hay muchas cosas que, cuando te vinculas de alguna manera a una exposición o a este mundo más artístico, y más viniendo del diseño, tienes este miedo constante de, bueno, esto es subjetivo, ¿no? Y tú lo puedes leer de una manera y tú de otra, y los diseñadores pues le tenemos pánico a esto. El dato al final lo que hace es bajar todo esto y pues, decir, no, es que tienen los pies en el suelo, están hablando de realidades que no construyen ellos, sino construyes tú, ¿sabes? Estás dando tú la respuesta a esto, es veraz hasta que tú lo eres, ¿no? Entonces esto también fue una reacción, yo creo, de la multidisciplina esta y de las ganas de mezclar arte con diseño, con propósitos al final muy funcionales, de que queríamos explicar y contar historias. ¿Crees que dure mucho esto? ¿Cómo? Que tengan mucho trabajo todavía ustedes con datos, o trabajando a través de datos. Hombre, esperamos que sí. ¿Qué pregunta? Sí, o sea, nosotros ahora tenemos mucho trabajo, por suerte. Yo, hoy lo hablamos, de hecho es una cosa súper trendy. Es una tendencia quizá en el mundo del diseño, pero es una realidad económica, es decir, los datos es lo que están generando la economía de la información que estamos viviendo hoy en día. Y esto es una realidad que de aquí al 2020, al 2030, va a duplicarse, triplicarse, va a hacerse enorme. Si hasta el 2003, hasta el 2003 se habían generado 5 exabytes de información, que 5 exabytes son 0,005 zettabytes que se habían creado. Me estoy liando con tanto número. A ver, vamos a empezar. 2014. 4,4 zettabytes, que son 40 veces más información que lo que se había creado desde el inicio de los tiempos hasta el 2003. En el 2020 habrá 44. ¿Eso qué es? Para que lo podáis ver, es... O sea, es una persona en esta habitación versus toda la habitación. O sea, una persona sería lo ¿Qué que coño es una persona? todos los datos. Hasta el 2003 sería esto. Ya, sí, sería esto. Esto. Esto sería toda la información que ha creado... Esto es una visualización de datos así. En la Tierra, o sea, todos los datos de la Tierra hasta el 2003 es esto, ¿vale? Hasta el 2020... El ordenador. Sí. Es complicado, o sea, sí que hay un punto subjetivo, como podéis ver. Bueno, hasta el 2020 se van a crear como toda esta habitación, ¿vale? Para que os hagáis una idea.
Y, o sea, hoy hablamos de esto justamente y hablamos qué sentido tendrá dentro de 5 años, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a joder? Datos, ¿no? Pues de lo mismo que los informáticos, ¿no? Es decir, hoy el concepto informático, ¿no? ¿Quién va a una conferencia de informática? O sea, en sí, ¿no? Como, ¿cuál es el claim el Congreso de Informáticos? No, ha crecido tanto que se ha especializado al final. Con los datos va a pasar lo mismo. Dentro de 5 años el fenómeno de data no se llamará así, se llamará de 1000 formas diferentes y los conceptos que se habrán entendido de esto pues serán mucho mayores, la educación será mucho mayor. Hoy en día no tenemos ni idea de lo que estamos vendiendo al demonio, ¿no? Hoy no nos enseñan ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún lado qué haces cuando pones a aceptar en una aplicación en el móvil, y esto va a pasar seguro es que en los próximos 5 años se tendrá que explicar esto en las escuelas porque son millones y millones de dólares. Y ahora hay escuelas y universidades que de hecho están empezando a generar cursos de... Y al final la relación que tiene esto no es de diseño, no es solo... O sea, son fenómenos. Nosotros estamos trabajando ahora con la Universidad de Berkeley en un proyecto sobre religión, sobre religiones, diferentes religiones, desde un punto de vista totalmente antropológico. Al final, o sea, la vinculación que tiene esto a la comunicación es la misma a la que tiene antropología, sociología o etnografía. O sea, que hay muchísimo campo por explorar. Pero que quizá palmamos en 2 años, cuando se acabe. Que también puede ser. Yo tengo una pregunta. Vosotros habéis enseñado instalaciones muy analógicas y entiendo con un volumen de datos relativamente pequeño, con los volúmenes de Big Data que estamos como barajando de petabytes o no sé cuántos. ¿Os habéis planteado si vuestras instalaciones son escalables? Es decir, visualizar gran cantidad de datos analógicamente. Sí, serán escalables en cuando tengamos la estructura para poder hacerlo. La estructura a nivel de producción y de equipo. Y aún así, el fenómeno, o sea, lo que entendemos hoy por Big Data está muy mal entendido. O sea, Big Data es cuando una máquina normal ya no es capaz de entender, porque hay una cantidad de datos cruzados tan inmensa que ni el cerebro humano ni ningún ordenador es capaz de entender, entonces se tienen que utilizar supercomputadoras, ¿no? Básicamente lo que hacen es coger datos de miles de sitios diferentes que aparentemente no tienen conexiones y conectarlos entre ellos y buscar patrones, ¿vale? Aún no se han creado suficientes formas de visualización para enseñar este abstracto, ni en gráfico, o sea, ni en gráfico existe esta aplicación, ¿no? Así que, o sea, primero yo creo que son los primeros pasos para que esto pueda suceder, porque ni es que el cerebro humano no es capaz de entender lo que es este fenómeno, ¿no? Por eso se estudia tanto. Pero la mayoría de veces que a la gente habla de Big Data, no está hablando de Big Data, está hablando de grandes números de información. Sí. Sí. ¿Cuál es el volumen de datos más grande que habéis trabajado? Pues ahora estamos trabajando con justo esto que hablábamos, con zettabytes. Estamos haciendo una instalación para el Mundane Museum en Bélgica, donde vamos a explicar pues, la diferencia de datos creados durante las diferentes etapas, ¿no? Y cómo está siendo exponencial. Lo que estaba explicando yo antes un poco mal, pues eso es lo que hemos pensado. Sí, sí. Bueno. ¿Cuánto soléis tardar en un proyecto? Ya sé que habrá mucha tipología de ellos, sí. Pero normalmente, como por ejemplo el de Lola Laos o el de la instalación de... Esto es una pregunta un poco jodida porque nos ha hecho mucho daño. O sea, el tema del tiempo y el dinero y todo esto ha sido complicado. Hemos tardado, quizá para hacer que tardamos 2 meses, pero 2 meses trabajando 24/7, sin exagerar, trabajando 18 horas al día, pero, por ejemplo, cada uno de nosotros. Ahora cuando lo mostramos en Estados Unidos, esta misma pieza industrial, nos decían que lo mínimo para hacer una instalación así serían 6 meses. 6 meses. Sí. ¿Y cuánto de estos 6 meses o de estos 2 meses, cuánto tiempo dedicáis a conceptualizar? Depende mucho de... un poco el proyecto y ya empezar a diagramar todo, a buscar la metáfora. Claro, depende de cómo, sí, depende de cómo venga. Hay proyectos que han salido de una noche, o sea, de una noche, y han salido. Y es algo que no nos da nada de miedo, porque al final muchas veces la estructura de investigación te viene dada, ¿no? Y alguien te dice, mira, ahora estamos, por ejemplo, trabajando en un proyecto con Oxfam y nos ha dado, pues, un libro. Y dice, es esto, o sea, aquí está todo. Y nos lo hemos leído, pues hemos necesitado una semana para leerlo, por las noches en casa, y luego ya es trabajar sobre eso y
pues una semana más conceptualizando, Sí, a veces hemos tardado mucho más porque hemos iterado, porque pues la persona o la institución o el cliente nos ha dicho, pues por aquí no, porque hay este simbolismo. El hecho de también tener que hacerlo en diferentes países, hemos estado trabajando en Doha, en Qatar, en Dubái, pues también cambia mucho la forma que tienes que pensar un proyecto, ¿no? Y las connotaciones que tienen ciertas cosas. Bueno, obviamente... Eso fue mucho tiempo, eso sí que fueron 3 meses dándole hasta que apareció ese concepto, ¿no? Sí. Que es la polla. Sí, sí. Si no hay referentes de lo que hacéis vosotros, ¿de qué bebéis? Es decir, o sea, ¿os alimentáis de arte contemporáneo? ¿Os alimentáis de diseño gráfico? Existen referentes actuales, Sí. quizá no existen referentes en cuanto a tan sí. específicos, porque nosotros hemos juntado muchos valores, ¿no? Como es la interacción, como son los datos, como al final son instalaciones físicas con ciertos componentes tecnológicos, pero al final tú, o sea, vas cogiendo de todos lados un poco del diseño industrial, de arte contemporáneo, como has dicho, o de cosas que te encuentras por la calle. O sea, hemos visto sistemas que al final nos han resuelto un proyecto y están aplicados, pero lo veíamos en una parada de bus o lo veíamos en un árbol que se movía de cierta manera. O sea, Y quizás lo más... de la misma manera que cualquier diseñador, yo creo, o sea, no es diferente. Y quizás lo más guapo, ¿no?, de lo que hacemos, que en realidad no tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar, qué tenemos que hacer, ni qué vamos a hacer. Y esto creo que es de lo más interesante, que es que cada vez es un reto. O sea, Pero existen metodologías, o sea, estamos aprendiendo a generar metodologías para trabajar los conceptos y trabajar los procesos creativos, que eso es lo más complicado en un equipo, ¿no? O sea, porque al final somos un equipo y un proceso creativo, si no hay diálogo, o sea, es absurdo y o sea, no tiene ningún sentido. Y eso es como... Eso es lo que donde hay más fricción, porque al final nosotros somos un equipo donde hay gente matemática con una forma de razonar súper racional y luego pues hay toda una parte emocional, toda una parte mucho más irracional, que al final esto tiene que funcionar a toda velocidad. O sea, en 1 año y medio hemos hecho casi 23 o 24 instalaciones. Esto significa que es una máquina que está haciendo una fricción infinita sobre un eje. Entonces eso tienes que pues, generar sistemas para relajar el sistema, ¿no? de equipo, sobre todo. Cuidar el equipo es lo más complicado. Hay mucha competencia, o sea, hay muchos estudios que hacen ustedes. No. Ni idea, ¿no? O sea, y los hemos buscado, ¿eh? Pero, o sea, nuestra competencia no es gente que hace lo que nosotros hacemos. Nuestra competencia, por ejemplo, en un cliente, por ejemplo, sería pues, una agencia de publicidad que decide hacer otra cosa, ¿sabes? En vez de decir, vamos a hacer algo con data, vamos a hacer algo con, no sé, con música. Ya está, porque cuando trabajamos con agencias, que es otra historia, no tiene nada que ver con los clientes que tenemos, ni las instituciones, ni nada, pero cuando es así, pues sí, hay competencia, que son cosas que no tienen nada que ver, pero es competencia al final, porque están definiendo entre tú y otra persona. ¿Tienes pensado, o sea, como queréis cambiar? O sea, nosotros nos planteamos, y cada vez más, y es muy complicado porque es un equilibrio súper difícil, hasta qué punto lo que nosotros hacemos puede llegar a ser muy funcional. O sea, que tenga una función directa con realidades, ¿no? Y siempre hablamos de... O sea, que no sean instalaciones bonitas, que la gente vaya y diga, guau, qué guapo, ya está. Esto no, o sea, no nos interesa, básicamente porque... Bueno, es muy limitado, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, nosotros hablando, han salido muchos proyectos, muchas historias de cómo tú puedes cambiar a través de esta visualización un comportamiento humano y a partir de ahí sí que puedes empezar a trabajar. Y que quizás... El sí. ejemplo del hospital, si lo puedes explicar. Sí, y quizás hasta ahora o lo que estamos haciendo en el fondo es un experimento, estamos viendo qué podemos hacer. Y una aplicación que nos pareció interesante, un día estábamos hablando con Pau y decimos, hostia, ¿y si pudiéramos cambiar la percepción que la gente tiene de un hospital? Entendiendo que un hospital es un espacio que es chungo, ¿no? Piensas que hay enfermedades, la gente se muere, es gris, feo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un colectivo, el imaginario colectivo es como de algo negativo. Decíamos, hostia, pero en realidad un hospital es esto. No, un hospital es un espacio donde pasan cosas increíbles, donde hay nacimientos, donde hay gente diariamente que se cura, que para eso están los hospitales, ¿no? Pasan historias súper bonitas. Pues, ¿y si pudiéramos visualizar eso?
Entonces, en el momento que, por ejemplo, hiciéramos una instalación en el hall que visualizara la cantidad de nacimientos o la cantidad de gente que se ha salvado respecto a la gente que ha entrado en el hospital, que seguramente es mucho más alta que la que no se muere, ¿no? Estaríamos cambiando la percepción no solo de aquel hospital, sino del concepto de hospital, ¿no? Y aquí es cuando una visualización de datos tiene un sentido más allá de lo puramente emocional, ¿no? Sino que tiene una funcionalidad. Y eso es una cosa que nosotros estamos ahora trabajando en ello. Bueno, detrás de la pregunta, si pensáis crecer, yo creo que hay una intención de dejar una tarjeta ahí. Igualmente. Bueno, por cerrar el ciclo, la charla, bueno, era Esteve y era Vicente, pero no éramos nadie antes de presentar a Dani y a Pau. Otra cosa, relacionando tu pregunta con lo que estabas diciendo, me acuerdo algo que dijo el fundador de Facebook. ¿Conocéis Facebook? Que dijo, mi consejo es, yo ficho a gente para la que en realidad a mí me gustaría trabajar. Me parece que eso está un poco ahora en el aire, ¿no? De ida y de vuelta, ¿no? Me parece una cita notable en todo caso. Me gustaría trabajar de esa manera. Por otro lado, yo creo que, no sé si estoy seguro que hasta el último que está sentado en la última butaca lo ha pasado lo de la primera. A mí me ha roto la cabeza y no hay nada mejor que ir a una charla donde alguien coja tu cerebro y te lo desmonte. Tú ya lo lleves en piezas separadas a tu casa y lo intentes montar de nuevo, porque no lo podrás montar de la misma manera con la que has llegado a la charla. A mí me ha pasado eso, estoy convencido que a todos nosotros ha pasado. Por lo cual, eso convierte en una de las charlas más suculentas a las que yo por lo menos he asistido mucho tiempo. ¿Vale? Y por último, voy cerrando, pienso que, por lo que me pasa, lo que siento, la sensación de que están construyendo ese futuro debe estar relacionada con la próxima charla del próximo viernes. Tiene Tony Segarra, creo que todo el mundo lo conoce, fundador de SCPF, una de las agencias más creativas que ha tenido España, que en su momento también inventaron el futuro de la publicidad en España. Son los creadores del primer spot en los que el producto no era relevante y era la mano que se movía. Cambiaron la historia de la publicidad y cómo contar esas historias, ¿no? Entonces ahora hemos visto un salto hacia adelante, pues invitamos un poco a conocer a Tony Segarra en persona, que es un cerebro, es un genio en ese ámbito, y cómo tal vez él ahora está pensando en algo completamente diferente a lo que pensaba cuando fundó esa agencia que reinventó la publicidad. Por lo cual este ciclo de charlas se está convirtiendo en un cómo reinventarse desde dentro para enfrentar ese futuro. Hay otra frase que realmente usamos mucho en algunas charlas, no en este tipo de charlas, sino más humildes, que hay una frase preciosa que es: el futuro no existe y por eso hay que inventarlo, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Dicho eso, yo creo que cerramos un aplauso redondo.